¿Qué pasaría si perdieras tu clave privada? ¿Qué pasaría si de repente no tienes acceso a tus Bitcoin porque has perdido tu hardware wallet o porque has fallecido y tus herederos no tienen forma de saber cómo se accede a eso que tenías custodiado? ¿Qué pasa si no has dejado una guía de herencia que sea segura, que tenga un plan estratégico o un plan de herencia que puedan tener pues, tus familiares, tus seres queridos? ¿Cómo se debe proteger correctamente todo eso que has ahorrado durante tanto tiempo, con tanto esfuerzo? ¿Y qué pasa si tus familiares no saben nada sobre Bitcoin? ¿Cómo se debe planificar todo esto? Aloha, soy Adrián Bernabeu y te doy la bienvenida a Bitcoinismo. Y en este episodio del podcast tengo la gloriosa fortuna de tener a Matías, que es experto en herencias, experto en Liana, que es una wallet, una herramienta que está específicamente diseñada para construir esquemas en los que nos permitan, pues justamente, crear esa herencia, crear también diferentes esquemas para poder pues, bloquear durante cierto tiempo el acceso a los fondos o proteger el hecho de que si no sabes cómo acceder a esos fondos porque has perdido tus claves, porque ya no tienes posibilidad de recuperar esa semilla o recuperar esas claves privadas que tenías anteriormente, pues que tengas la posibilidad de hacerlo con otras claves privadas o porque otra persona tenía otras claves privadas a las que sí tienes acceso una vez que se han perdido las iniciales. Es decir, podemos generar diferentes vías de gasto, diferentes posibilidades en un montón de casos de uso, no solo para herencias, sino incluso para ti mismo como posible backup, como posible recuperación de acceso a esos fondos o incluso en sistemas para empresas o para financiación o para pagos paulatinos. Hay muchísimas opciones para utilizar estas diferentes estrategias o diferentes esquemas de custodia avanzadas. Muy buenas, Matías. Bienvenido a Bitcoinismo. ¿Cómo estás? Hola, Adrián. ¿Cómo estás? Buenas tardes allá. Bueno, acá más o menos mediodía. Yo con muchas ganas de charlar contigo, de hablar contigo sobre un tema que a mí me apasiona y seguro que a ti también, obviamente, si no, no te dedicarías a ello plenamente. Y antes de que empecemos a entrar en materia, y vamos a ir también, Matías, yendo, como es un tema muy profundo, vamos a ir de menos a más, vamos a ir subiendo de nivel, digamos, en mayor profundidad, pero para la mayoría de personas que no sepan que no te conozcan quizás o que no sepan sobre el tema, primero vamos a hablar sobre quién es Matías y siempre pregunto cómo conociste Bitcoin. Perfecto. A ver, Matías, tuve una consultora en análisis de datos y análisis financiero muchos años y ahora, no hace mucho, ahora unos 5 o 6 años, empecé acá en el ecosistema a través de un proyecto para un cliente. Y siempre digo que ahí tuve mi primer despertar de conciencia con un proyecto de minería y mi segundo, digamos, un poco como haciendo la analogía en Matrix, o sea, ya ese segundo despertar de conciencia más profundo fue cuando conocí a Bitcoin y ahí empecé un poco a meterme de lleno. También es como que se despierta ese niño interior donde para mí es todo un juego y una búsqueda de información constante y eso me llevó a capacitarme. Hoy tengo más de 10 certificaciones o capacitaciones, por decir, un diploma en criptoeconomía, un experto en blockchain, etcétera. Y bueno, y empecé, hoy también soy speaker para la ONG de Bitcoin, soy coeducador de librería Satoshi, bueno, partner de Liana, porque en esto me fui enfocando en la custodia avanzada, anonimato, privacidad, bien dirigida hacia Bitcoin, y encontrar desde la consultoría y la asesoría financiera es cómo identificar bien el perfil del cliente, qué es lo que quiere, hacia dónde va,
sea, cómo encontrar ese voto de confianza para que te cuenten primero toda su estructura de un montón de dudas, miedos, para que uno colabore en esto, cómo vamos a custodiar lo poquito o lo mucho que tenemos, sea para personas, para empresas. Pues la mayoría de personas, Matías, tienen como ese miedo, ¿no? También a la autocustodia, por eso pues sigue habiendo mucha gente que sigue depositando sus Bitcoin en exchange y demás, a pesar de los riesgos, a pesar de todo lo que ha pasado en la historia de Bitcoin, a pesar de todas las quiebras y todos los problemas que ha surgido, sigue habiendo ese respeto, ¿no? A aventurarse a la autocustodia y también por desconocimiento, pues ¿qué pasa si en algún momento ya no estoy? Si mis claves privadas pues se pierden, no las conocen mis hijos, mis familiares, ¿cómo puedo hacer correctamente pues una herencia o ese plan en el que le dejaré a mis futuras generaciones aquello que he construido en Bitcoin, ¿no? Aquello que me ha costado tanto trabajo poder acumular o ahorrar? Entonces vamos a ir como poco a poco desgranando todo esto. Primero, quiero que nos cuentes qué es lo que más te llamó la atención para dedicarte a esto específicamente, a las herencias en concreto, a todo este mundo. ¿Por qué? Entre todas las cosas que hay en Bitcoin, que la mayoría de gente pues le llama mucha más la atención, pues no sé, intentar hacerse rico rápido o cosas de ese tipo, ¿no? O hacer más dinero, y ese tipo es lo que más llama la atención a la mayoría de personas, pero ¿qué es lo que más te llamó la atención para dedicarte a las herencias en concreto? Mira, ahí hay un conjunto de cosas que fueron madurando. Creo que el bitcoiner o la persona que en algún momento encuentra, digamos, ese camino y bueno, puede empezar a ordenar su economía, a ordenar un montón de cosas. En ese despertar de conciencia no solo es, a ver, Bitcoin me trae información de lo que representa, sino creo que en mí trajo un montón de cambios personales. Y si bien uno dice, bueno, puedo tener resuelto ciertas cosas, creo que responsabilidad de los que entendemos mucho esto y lo que representa es cómo hago esa filantropía, cómo llevo esto a ese despertar de conciencia a otros. O sea, entonces creo que hay muchas malas experiencias en el ecosistema de pérdidas o de estafas o de vulnerabilidades, donde me parece que el eje transversal es llevar conocimiento para justamente que sea inversamente proporcional al miedo. O sea, el miedo es ausencia de conocimiento. Entonces, cuanto más uno pueda conocer de distintas herramientas, uno puede tomar lo más básico, la escalabilidad y la adaptabilidad, no digo que es infinita, pero es amplia. Entonces ahí es la responsabilidad de los que somos divulgadores, comunicadores, o podemos tener una charla, ya sea de amigos o comercial o en cualquier ecosistema. Bueno, creo que esto es pilar y es base para que uno a partir de ahí pueda escalar todo. Si yo no puedo aprender a tener como si fuera mi dinero, o sea, mi dinero en mi casa de la forma más segura que a mí me deje tranquilo, ¿cómo puedo empezar a elevar en cualquier inversión, en cualquier... O sea, las historias siempre digo de los abuelos que escondían dinero fiat, dinero físico abajo de un mosaico, de una baldosa y el abuelo falleció y ni nadie sabía dónde había dejado el abuelo, también está llena. Y no por eso uno puede culpar, uy, no sabía el abuelo, pero sí culpa que perdieron las llaves o termina culpando a la cripto en sí. Entonces me parece que ahí hay un nicho, y sí, después me pasa que dando cursos, talleres o meets, hay todavía, incluso en personas que conocen del tema, hay ciertos temas que para mí son fundamentales que no se conocen. Hoy hablar de passphrase, hasta en un ecosistema bitcoiner, todavía no se sabe bien cómo funciona, para qué sirve en este primer punto de fallo. Entonces hay cosas que son necesarias de imponerlas o llevarlas. Y Liana creo que yo tomé en su momento, dije, bueno, me gusta tomar cursos o pagar esos asesoramientos para, de una forma, digo, bueno, yo lo puedo hacer de autodidacta. Esa curva de aprendizaje me podrá llevar más o menos, pero sí quiero interactuar para ver del otro lado también qué se puede mejorar. Y termino siendo bastante, digamos, entrometido, por poner una palabra. Entonces con Liana pasó esto, empecé a cuestionar
a aportar ideas, información y bueno, y en algún momento la gente de Liana dijo, mira, tu conocimiento en determinadas áreas, con una mirada también como consultor, cuestionando, me parece que amerita ir hacia otro lugar, porque también eso nos enriquece y sigo proponiendo mejoras y veo que también las versiones que van saliendo fueron tomadas en cuenta esas mejoras y es un producto que hace simple algo realmente avanzado para un Bitcoin. Es literal, hace simple una herramienta avanzada que hay otras. Uno podrá nombrar Sparrow, es súper avanzado Sparrow, pero no es tan simple de usar. Necesitas muchas horas para usarlo a fondo. Bueno, Liana, yo creo que en una sesión donde uno puede ayudar, es muy simple de usar, acompaña eso, es didáctico visualmente, su entorno, su forma de verlo, no complica, o sea, lo lleva, siempre digo, a Doña Rosa o a Don José, puede ayudar a que lo entienda. Sí, o sea, la verdad es que en ese sentido Liana ha hecho un grandísimo trabajo, ¿no? Ese user experience es, o sea, la simplicidad y el paso a paso que van haciendo para que no te pierdas en diferentes botones o en muchas opciones, ¿no? Hay como un paso a paso muy concreto que luego vamos a ver ese paso a paso para que la gente también no solo se lo imagine, sino que lo pueda ver y que lo pueda ejecutar también cuando vaya a armar su propia cartera con sus condiciones, porque también vamos a ver que se pueden hacer muchísimas condiciones y que si se desconocen estas condiciones, pues también puede ser un problema, ¿no? Porque quizás podemos bloquear nuestro Bitcoin de una manera que no queremos o ese tipo de cosas. Pero antes de entrar en todo esto, Matías, ¿por qué es importante este tema? ¿Qué tendría que tener en mente la gente que ahora mismo está aquí, que nos está escuchando y que no sabe si quedarse o no? No sabe si esto es realmente para él, porque dice, bueno, yo quizás no tengo todavía una herencia, pero sí le puede servir, o quizás no me atrevo a hacer esto que es demasiado complejo. O sea, ¿por qué consideras que es importante empezar a utilizar una herramienta como Liana y saber sobre estos conceptos de autocustodia? Es un poco llevar una analogía. Llevémoslo al dinero tradicional o a los bienes que uno pueda tener, ya sea no sé, una casa o departamentos o un terreno o dinero en el banco. Bueno, salir de la zona de confort y empezar a pensar en cómo yo, mañana me sucede algo. No, todos no estamos exentos de que mañana nos pueda pasar algo, no importa la edad que tenemos. Y si tengo hijos o tengo familiares o tengo socios y quiero viajar o quiero quedarme tranquilo de cualquier cosa que a mí me sucede, no depender de un tercero, de un estado, a ver, después de sucesiones, acá se conocen como sucesiones o trámites donde empezás a tributar mucho para dejar ese patrimonio a otros. No solo son trámites, es tiempo y es una planificación que lleva mucho tiempo, que no está exenta de que hoy en el mundo cripto uno diga, bueno, a ver, cuento con medio Bitcoin, no sé, $50.000, $60.000. Ahora, también hay que entender que el potencial de Bitcoin, si en 5 años vale $1 millón, o sea, lo que yo tengo hoy representa poco, quizás pasa a representar mucho. Y también sucede que he tenido clientes donde inician con algo que ellos consideran poco y de repente, bueno, aparece ese despertar de conciencia donde crecen, escalan rápidamente, entonces todo lo que habían diseñado quedó chico en estructura. Entonces, a ver, Liana, sin tener un costo elevado o ser simple, ya me deja tranquilo de que hoy tenga 10, mañana tenga 100 o mañana tenga quizás 1 millón, ya quedó planificado. Después, si hay que acompañar como una especie de psicólogo, de asesor, bueno, entender esto, es charlar, abrir la confianza, entender la estructura, aprender a buscar más a fondo de cómo se trata, cómo se compone la familia, cómo se compone la empresa, quiénes están detrás, qué me gustaría. O sea, ejemplos, yo te puedo nombrar después un montón de casos reales o casos que se tiraron en un supuesto de que podía suceder o que han pasado después, incluso que se ha armado y han cambiado y hubo que rediseñar cosas porque no se charlaron en un inicio. Entonces yo creo que... Cuenta estos ejemplos, cuenta alguno A ver, cuando puedas.
Un ejemplo medio, digamos, vamos a ir por varios ejemplos. Una mujer que digamos, su pareja, su marido fallece, ella tenía conocimiento de que él tenía Bitcoin, tenía acceso medianamente a una billetera, no tan segura, o sea, no es de las que yo recomendaría, pero bueno, su inquietud era, tengo 2 hijos mellizos, casi por entrar en mayoría de edad, por empezar a estudiar y probablemente uno viva en un lado, otro viva en otro lado, digamos, van a estudiar en lugares distintos. ¿Cómo me quedo yo tranquila de que si a mí me sucede algo como le sucedió a mi esposo, ellos puedan heredar esto que tengo, ¿sí? Sin mi dependencia. Y no solo eso, viven en lugares distintos. ¿Cómo yo puedo quedarme tranquila como madre de que si después, cuando hay dinero de por medio, no hay un conflicto entre hermanos, ninguno abuse del derecho del otro? Eso también. Entonces, bueno, por ahí eso te permite, Liana, que yo puedo heredar hacia a una dependencia de una firma de 2 partes al mismo tiempo, una firma conjunta o indistinta, que era uno de los casos. Es como mañana me pasa algo, ellos heredan esa llave o la posibilidad de firmar una transacción, pero que ninguno pueda abusar digamos, del otro, ¿sí? Entonces eso te lo permite, Liana. Lo mismo uno lo puede pensar en una sociedad, que es otro de los ejemplos, una sociedad de 2 hermanos, donde personas arriba de 55 años, no tecnológicas, no queriendo entender en absoluto, sino han invertido, les ha ido muy bien y decidieron un hijo de un lado y la hija del otro lado son los que manejaban ese patrimonio, ¿sí? Con un acceso a otra billetera. Ahora, hubo un conflicto de intereses con la pareja, uno de los hermanos se divorcia y empezó en un conflicto delicado, ¿sí? Donde en ese conflicto uno de los hermanos dice, ¿y si mi sobrina accede a los fondos que son de la empresa por medio de la madre? Bueno, entonces empieza a haber un montón de paranoias o uno ahí empieza a decir, bueno, ¿qué hago? Entonces esas dudas empiezan a aparecer cuando sucede algo. Entonces, ¿cómo yo puedo quitar del foco todas esas variables y que no esté sujeto a la dependencia de que alguien muere, de que alguien le agarra una ACV, porque puede pasar, de que alguien está de viaje o está imposibilitado no sé, o perdió las famosas llaves, o cuando esto creció mucho monetariamente, pasó a tener un peso específico el dinero que tengo y hizo que la mirada del resto quiera especular, quiera tomar otras decisiones, empieza a ver, forzar a los padres bueno, quiero parte de esto, lo quiero ahora. Bueno, ¿cómo tejo eso? O sea, esto te permite ir tejiendo una solución de respaldo de tus llaves, pero una solución a esto uno dice la palabra herencia, pero es cómo quiero que mis fondos vayan o desbloqueándose o yendo hacia un destino donde a mí me deje cómodo en muchos aspectos. Y en situaciones complejas también, porque claro, tiene muchas casuísticas, tiene muchas variables, ¿no? Muchas aristas, efectivamente. Y es súper adaptativo, es muy personalizable, ¿no? Como bien dices, ¿no? Sí. Entonces, Matías, hemos nombrado varias veces Liana, pero habrá mucha gente que no sepa qué es esto. O sea, ¿qué es Liana y qué podemos hacer con Liana? ¿Y por qué Liana y no otras herramientas? A ver, hay pocas herramientas de herencias, sí, después hay algunas que uno puede programar y replicar el concepto de Liana, pero ahí sí, ya nos vamos a algo muy, muy técnico. Liana es una billetera, digamos, de Bitcoin, exclusivamente de Bitcoin, no es una billetera de otro tipo de moneda, eso hay que aclararlo. Tiene dentro de su concepto, su core, tiene esa particularidad donde dice, bueno, también te obliga a que trabajes con un nodo propio o con un nodo de Liana para mantener un anonimato en esto de las transacciones, o sea, en que no sean públicas tus IP, para los que por ahí son más bitcoiners. O sea, sabemos que las billeteras, si uno no usa un nodo propio, está expuesto una vez que transacciona, a hacer público, al menos geográficamente, una transacción. Si bien es anónima o pseudónima,
es pública, digamos, de ser rastreable, bueno, Liana en esa buena práctica te condiciona a que sea anónimo, ¿sí? O sea, te condiciona a que uses tu nodo propio y valides con tu nodo o con el nodo de ellos que también es anónimo. Y después usa un sistema que conocemos como una política Taproot que también protege, te hace privadas ciertas transacciones o te hace cada vez más seguro usar el sistema, hoy al menos el más complejo para los que entienden o los que no, es como, yo siempre digo, una billetera o una llave, que los que conocen las separadas, yo siempre hago esta analogía, es la llave que abre una puerta, ¿sí? Las puertas son las billeteras, pensemos de esta forma. O sea, yo puedo abrir muchos tipos de puertas. Ahora puedo abrir una puerta de madera, simple, vulnerable, puedo abrir una puerta blindada, puedo abrir una puerta con sensores complejos. Bueno, las puertas no, hay miles de puertas. O sea, pensemos a Liana como una puerta y la llave la que me deja acceder a esa puerta donde voy a ver estos libros contables o el acceso de la información donde yo voy a poder transaccionar ahora. Esa puerta después me permite ver casilleros. Yo a veces digo, esos casilleros son si es Segwit nativo, si puedo tener multifirma, si puedo tener esto de Taproot. Son buscar un casillero donde tengo herramientas más robustas, donde me va a permitir, una vez que cruzo esa puerta, estar más protegido, ¿sí? Son analogías medias tontas, pero bueno, es una forma a veces de cómo explicarlo mejor. Bueno, Liana junta todo, o sea, realmente junta todo y lo hace simple, y no solo eso, que no se quiso quedar con esa posibilidad, y dice, bueno, pero pierdo todo por tonto, todo por una catástrofe, pierdo todo porque me robaron las llaves, pierdo todo porque tuve un, no sé, una ACV, un siniestro, una extorsión, vamos a suponer, bueno, puedo diseñar que bajo esa pérdida, en un bloqueo de tiempo determinado, hay un límite, pero vamos a suponer, en 6 meses yo vuelvo a contar con una copia de esa llave para poder acceder de nuevo a esto que perdí. O sea, eso para nivel propio, sin pensar en una herencia. Vamos a suponer que yo no tengo herederos, o sea, y estoy solo. Entonces, ¿cómo me quedo tranquilo de las historias del que perdió 8.000 bitcoins, del que perdió tanto, de este que está en el basurero que quiere recuperar? Bueno, ¿cómo me protejo de ignorancia, de no me amigo con la tecnología, de cualquier situación? Podemos nombrar muchísimas. Es esto: diseño un esquema donde en determinado tiempo se desbloquee una nueva firma, un nuevo juego de llaves para abrir esa puerta que yo quiero, ¿sí? Vamos a suponer que soy mega torpe, o sea, yo siempre digo, súper torpe, y pierdo la posibilidad de acceder a esa llave, o sea, a esa segunda llave que tanto me costó armar. Existen terceras llaves que, si yo no quiero depender de mi voluntad, hasta puedo cederla. O sea, puedo ceder por contrato, por una alianza con empresas de Suiza, donde ellos te van a enviar, te van a enviar lo que se conoce como llave pública, pensémoslo como una copia de esa llave, y te van a decir, mira, acá hay un contrato donde si a vos te sucede de lo peor, de lo peor, de lo peor, nos tocas la puerta, nos mostrás el contrato, yo te custodio la llave física y vos tenés esta copia que te permite al menos construir tu bóveda. Entonces vas a tener esa posibilidad, sea para vos o sea para un heredero, donde sabe que tiene que ir a tocarle la puerta a un tercero para disponer de esa llave. Entonces siempre si uno quiere, hay una instancia superior para ir pensando en lo peor de lo peor. ¿Está? Ahora bien, vos nombraste, y fue excelente que dijiste, bueno, puede haber complejidades en cómo construir esto y cómo reconstruyo esto. O sea, lo que conocemos como los descriptores, o para el que entienda, una receta. Bueno, también es vital en esto esa receta. Digamos, si querés replicar la comida de la abuela, nos tiene que faltar un ingrediente. Eso es muy importante, porque la mayoría de personas se olvida, ¿no? Simplemente piensan en esas claves privadas, en esas semillas, pero efectivamente el descriptor es una parte esencial, digamos, ¿no? de esta receta, como bien dices, de este esquema concreto. Explica qué es el descriptor exactamente y por qué es tan importante. A ver, un descriptor, pensemos de esta forma.
no sé, si un submarino que tiene que activar una bomba nuclear con 3 llaves, viste que en las películas se ha visto por lo menos con 2 llaves firmando al mismo tiempo. Bueno, yo elijo crear una billetera donde tenemos 2 firmantes, Adrián y Matías, que van a firmar al mismo tiempo para mover una transacción, ¿sí? Pero bueno, ¿qué pasa? Hoy en día, como es dinero que tiene Adrián y Matías y lo comparten, para moverlo yo necesito tu autorización y vos para moverlo necesitas mi autorización para firmarlo. Bueno, entonces inicialmente tenemos esa configuración, pero yo digo, Adrián, y si mañana vos te pasa algo, que estás en España y yo estoy acá en Argentina, uy, es verdad, bueno, diseñemos un sistema que dentro de 3 meses, o no mucho más, dentro de un mes, si a vos te pasa algo y yo puedo comprobar, a ver, podemos poner un tiempo más largo, a ver que no tuviste una internación, que no sé, que no estás enfermo y no puedes responder ni siquiera dentro de un mes, bueno, vamos a poner un tiempo determinado que si no sucede algo, yo puedo disponer de que vos, digamos, la no dependencia de que vos firmes, o sea, que quiero firmar yo solo. Entonces me voy a un esquema de 2 firmas, o sea, conjuntas, a un esquema donde podamos firmar uno de 2. O sea, si me pasa algo a mí, firmás vos solo, y si te pasa algo a vos, firmo yo solo, ¿sí? Entonces, el decirlo así es pasar de 2 en 2 a 1 de 2. Bueno, es una decisión, pero no deja de haber un camino y una receta que se está construyendo, ¿sí? Ahora, no solo yo estoy construyendo esa receta, el paso, bueno, voy a firmar, sino es en qué orden se construyó. ¿Quién era el primer, digamos, en el 2 de 2, quién era el primero y quién era el segundo? No importa, después puede firmar cualquiera, pero ¿quién era el primero y quién era el segundo? No, mira, elegí primero a la llave de Adrián, que ingrese primero, y elegí segundo a la llave de Matías. Y siguiente, lo mismo, creé la llave de Adrián y la llave de Matías. Si yo no anoto ese paso perfecto, en el orden que lo quiera volver a construir no va a funcionar. Después podemos ir más a fondo, es ¿qué tipo de llave usó Adrián? ¿Sí? ¿Usó una llave codificada? ¿Usó una llave metálica? Por poner ejemplos de llaves, usó una llave que tiene que poner una huella dactilar. Bueno, entonces también es qué tipo de llave usó, porque no es uso cualquier llave que me provee Adrián. Tengo que saber qué llave usó y cómo la usó, qué llave usó Matías y cómo la usó, para que en esa receta sea construido de la misma forma. Entonces el descriptor lo que hace es ver la receta paso a paso, detalle a detalle, a nivel de detalle, para que cualquier tercero idóneo pueda colaborar en esa construcción, ¿sí? Es decir, bueno, mira, perdiste todo, absolutamente todo, bueno, yo te puedo acompañar a reconstruir esto paso a paso de la misma forma que fue construido, o sea, te ayuda a identificar esto. Porque también nos ha pasado donde hubo personas que tenían una Ledger, ¿sí? Donde era uno de los firmantes, una billetera, una hardware wallet fría, y en alguna reinstalación o en alguna actualización del software o en algún poner una mano rara en las configuraciones, la persona agregó lo que conocemos como una segunda cuenta de Bitcoin. Viste que vos podés agregar múltiples cuentas como diferentes bóvedas o cajones de una bóveda. Entonces borró la cuenta anterior sin querer y no firmaba más. En realidad lo que sucedió, y vos ahí podés conocer, es cambió su llave pública internamente. Entonces no iba a coincidir y en el poner a firmar no lo reconocía, pero tengo la Ledger, no lo reconocía, y era que en realidad había modificado algo internamente y el descriptor nos ayudó a identificar que había modificado la llave pública. ¿Sí? Como una especie también de historial, ¿no? Es como un histórico de qué es lo que está sucediendo. Pero para que la gente también lo visualice, en realidad es como una especie de... al final es un documento digital que lo que recoge es todo lo que forma ese esquema del que estamos hablando, todas las firmas que están en cuestión en esa multifirma, de qué manera se unen o cuál es la combinación que se pueden hacer. O sea, al final puede permitirnos reconstruir todo lo que nos va a permitir desbloquear esos fondos. Entonces, cuando queramos desbloquear esos fondos, si no tenemos ese mapa, la wallet no sabe cuáles son las condiciones
ni los agentes, bueno, en este caso las claves que forman parte de este esquema, ni nada de nada. Entonces es el mapa que nos permite al final poner a disposición de esos Bitcoin. Entonces, claro, hay gente que no echa cuenta, no tiene en cuenta este descriptor y es súper importante. Hay veces que incluso podríamos considerar que es como una llave más. Porque sí, es vital. O sea, no tener el descriptor es prácticamente como perder tu llave. O sea, a ver, es perder la ruta a donde guardé mis llaves. Vamos a suponer que, bueno, tengo mis llaves, pero perdí el conocimiento el mapa de dónde estaba, o sea, ese tesoro. Le llamaba mapa, sí, me gusta mucho. Y no solo nos tenemos que ir a Liana, o sea, existe también en billeteras muy simples, calientes, como Electrum. Electrum uno cuando instala por defecto, te da, digamos, la SID te la provee, digamos, el BIP39 te lo provee, digamos, lo que conocemos te lo provee Electrum. Entonces ahora cuando vos, la otra persona, inmediatamente mañana deja de existir Electrum y quiere usar esas 12 palabras no sé, en Blue Wallet o en Green Wallet, no funciona. Y ahí también te empieza a agarrar un poco una desesperación, entendiendo de por qué no funciona, porque internamente está construida, digamos, lamentablemente en esa estandarización del proceso, ellos te llevan a que la construyas con sus herramientas. Si uno conoce un poquito, puede salir de esas herramientas, pero si no conoces ya pensás que no te está funcionando. Bueno, así hay otras billeteras que uno puede, por más básicas que sean, tienen una construcción en cómo se eligió. El caso más que conocemos todos fue cuando cerró Samurai, banearon, digamos, el uso de la aplicación y había personas que habían comprado pequeñas parciales de satoshis, que a lo mejor vinieron por una billetera que iniciaba por una billetera que iniciaba con otro tipo de política de dirección, y en el momento de querer recuperarla en otra billetera no veía todas sus transacciones, porque esa billetera no exploraba todos esos casilleros que yo te digo, porque exploro esta cajita de herramientas que me permite entrar a esta partecita de la bóveda, o exploro esta cajita de herramientas que me abre la posibilidad de entrar a otro tipo de bóveda. Bueno, entonces ese descriptor lo que hace es te dice cómo está construido, las llaves, las herramientas, las opciones, en qué orden va una, en qué orden va otra, cuál es la dependencia, en todo su detalle. O sea, y todos los que conocen avanzada o entienden la lectura de un descriptor pueden ayudar a restablecer o a construir esto en cualquier otra billetera que te lo permita. Pues Matías, vamos a ver un ejemplo. Vamos a compartir pantalla y ver cómo funciona exactamente Liana para que todo el mundo pueda ver un ejemplo más práctico. Y ahí también vamos a llegar al punto probablemente de este descriptor y lo van a poder ver todos de forma más visual. Así que vamos a compartir pantalla y... ¿Se ve bien? Sí. Sí, y nos vas contando, Matías, cómo es el paso a paso. Bueno, este es el sitio oficial de la empresa, se llama Wizard Sardine, está en Portugal. Ahí uno puede bajar para las distintas versiones de software, ya sea para Linux, para Mac OS o para Windows. Es de código abierto, vale la pena aclarar que no lo aclaramos, o sea, es de open source, o sea, uno puede, los que conocen o quieren investigar, se van a GitHub y van a ver cómo está configurado su código, y eso ayuda a que la comunidad siga aportando valor y siga verificando qué tipo de billetera es. Una vez que uno empieza la instalación, tenés estas dos opciones, o sea, seleccionar una billetera, digamos, existente o crear una nueva billetera, como la mayoría de las billeteras de Bitcoin o de otra criptomoneda. En este caso yo tengo ahí tildado crear una nueva billetera. Y acá donde empieza un poco su magia o su opción en función de lo que uno ya prediseñó. Esto que hablamos, bueno, me siento, charlo, dialogo, bueno, con algún partner de Liana, con alguien que no tenga que ver con Liana, pero conoce el uso de la herramienta, la quiero autoinstalar y quiero empezar a investigar. Cuando ya diseñé, primero tengo que tener decidido cómo voy a diseñar ese escenario futuro. Bueno, tengo estas opciones, una herencia simple, una herencia que se expande, o sea, es expansiva hacia arriba. ¿Qué quiere decir expansiva? Que me voy de una firma obligadamente hacia dos firmas, o de dos hacia tres.
o de 3 hacia 4. ¿Sí? O sea, expande hacia arriba su diseño. Y la otra es la construyo como yo quiero, de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y en las opciones que yo quiero. Y acá donde muestra un poquito un ejemplo, vamos a ver un poquito más el gráfico, ves donde uno puede elegir. Ves que te hace el ejemplo de una llave primaria donde te dice yo puedo gastar todas las veces que quiera o puedo firmar las veces que quiera y hay un tiempo determinado ahí en rojo, digamos la billetera que va a heredar el segundo firmante donde está bloqueado. O sea, ya está definido que está bloqueado durante un determinado tiempo. Y después aparece una línea de corte, cuando sucede un determinado tiempo, ahí sí se puede gastar. Entonces eso es lo que va a suceder, esta línea que lo corta es lo que uno después en el medio de la configuración define. Bueno, ¿cuándo? ¿6 meses? ¿3? ¿Un año? ¿8? ¿10? Uno lo piensa para heredar esto si sucede algo, pero lo puede pensar en, no sé, vendí una propiedad, ya está firmado, se va a pagar de esta forma, depende de ciertos trámites burocráticos, pero no quiero dar el documento o no quiero terminar de pagar los fondos o están sujetos a una fecha determinada. Bueno, podría usar esto para la venta de un bien inmueble, donde se desbloqueen los fondos pagados en Bitcoin cuando suceda tal tiempo que se estableció en el contrato. ¿Sí? Ya sea para un contrato, para otro tipo de opciones, se puede usar, o sea, se puede pensar en ese tiempo. No hay que, digamos, limitarlo solo a un sistema de herencia, sino a, podemos nombrar un montón de cosas, crowdfunding, para administrar un fideicomiso de salidas también de dinero, de entradas y dinero, de aportes, de pagos de primas societarias, donde se pueden estipular que ya se automaticen y no dependan. Bueno, el tiempo puede automatizar esa liberación, básicamente. Una vez que yo avanzo en elegir, que voy a ir en cómo lo quiero crear, acá yo voy a un ejemplo donde, bueno, tengo la opción de elegir cuál va a ser mi llave primaria y abajo todavía no llegué, ves que ahí dice el primer seteo y cuál va a ser mi llave de herencia o mis llaves posibles, ¿sí? En este caso yo agregué una Ledger Nano X como llave primaria y una vez que ahí se puede entrar y ver cosas más avanzadas, hacer todo el proceso de anclaje, que no lo vamos a hacer, pero y ahí recién me habilita la segunda ventana, digamos, la segunda parte, donde, bueno, ahora ancla tu segunda billetera, o sea, tu segundo firmante, básicamente. Sí, para que la gente se haga una idea, en realidad aquí sí es conectando, pues en este caso lo que ha hecho Matías es conectar su Ledger Nano, sí. Es decir, la wallet detecta que hay un dispositivo conectado y validas que sí, que es ese dispositivo, entonces se conecta y debajo podemos conectar todas las que queramos, podrían ser prácticamente infinitas. Sí. De hecho, a veces siempre una de las cosas que hablamos de cuánta información falta, los que conocen el uso de una passphrase, que es una palabra adicional, una palabra 13 o palabra 25, que lo que hace es construir un nuevo tipo de llave, esa es parte de la llave, no es una contraseña adicional. En Ledger yo podría tener, no sé, 10 passphrases y no dejan de ser 10 llaves distintas. Entonces yo podría con la misma Ledger quizás crear 5 firmantes diferentes, ¿sí? Porque a lo mejor una persona entra con su passphrase en una sociedad y esa Ledger no se mueve de esa empresa, queda físicamente ahí en una bóveda, en una caja fuerte, pero viene Adrián que tiene acceso a la Ledger, viene con la Ledger, pero Adrián usa su passphrase. Y viene Matías, y Matías usa la misma Ledger, pero con su passphrase, que también es otra variante de poder usarlo sin tener que adquirir más dispositivos. Entonces, por eso digo... Muy buen ejemplo, muy buen ejemplo. La arquitectura de eso es... Porque uno dice, bueno, pero quiero 5 llaves, tengo que comprar 5 dispositivos. O sea, no solo es la instalación, el servicio, sino que tengo que invertir, no sé, en $500, $800 en comprar dispositivos. No, pensémoslo donde... ¿Qué querés? ¿Esto no se va a mover de acá? Bueno, ¿cuántos firmantes hay? Somos 3 socios, somos 3 familiares, 3 hermanos. Bueno, queda este dispositivo y cada uno entra con su passphrase y firma. Y se terminó el tema y reaprovechamos los recursos que tenemos y las posibilidades que tenemos. Eso
vale la pena aclarar porque no es muy común decirlo y también no es aplicable solo a esto, sino aplicable a un montón de otras opciones. A veces yo puedo construir un Sparrow multifirma con una sola ledger. O sea, no hace falta que me vaya a tener más dispositivos. Sí, Seed Signer también te permite hacer fácilmente esto. Pero sí, bueno, vamos a seguir. De ahí ves un poquito donde ya aparece la cuenta agregada. Ahí aparece un poco lo que conocemos como la huella dactilar, que esto va a ir construyendo a ese famoso descriptor. Le puedo poner el nombre que yo quiera, o sea, para identificarla. Vamos a suponer que entro a una multifirma de 4 opciones y si yo no le agregué el nombre, también puedo pensar, ¿y cuál era esto? ¿Cuál puse primero? ¿Cuál puse segundo? Bueno, si quiero le agrego toda la descripción que yo quiero para que a mí me facilite entender lo que hice. O sea, bien a prueba de tontos o torpes, bueno, yo acá le pongo el Ledger Nano X. Si usáramos la misma, como el ejemplo anterior, Adrián y Mati usan la misma, bueno, a lo mejor puedo poner Ledger Nano X más firma de Matías y Ledger Nano X, firma de Adrián. Listo. Entonces ya podemos ir anclando e ir definiendo a quién le toca qué en esta parte de acá. Acá estoy terminando de configurar la primera llave. Ahora, para pasar a la segunda llave, ahí me pide cuánto tiempo quiero bloquear. ¿Sí? A partir de ahí me da una barrita de desplazamiento, un drop down, donde me dice, bueno, ¿qué tiempo querés que pasado este evento o este suceso a vos se te permita desbloquear la segunda llave? La barrita te permite máximo 65.000 bloques. Es más o menos 1 año y 2 meses cada bloque, para que entienda quien escucha, demora 10 minutos. Entonces, en realidad es un bloqueo de bloques. O sea, yo puedo habilitar una firma cuando la minería haya firmado, haya validado o hayan pasado tantos bloques. Como el bloque promedio demora más o menos 10 minutos, no es exacto, entonces este desplazamiento se mide en bloques si bien hay una relación temporal, ¿sí? Bueno, aclarar también que no sé si lo hemos definido claramente esto, pero básicamente lo que está haciendo Matías es condicionar a que si por lo que sea el primer firmante pues fallece o pierde su clave o lo que sea, que tengamos la posibilidad de acceder a esos fondos con la segunda que está configurando. ¿En cuánto tiempo? Bueno, ahora está estableciendo ese tiempo de margen entre que la persona fallece o que pierde el acceso y se quedaría bloqueado los fondos hasta este momento, hasta el momento que en este caso has puesto 1000 bloques. Exacto. Vamos a suponer que también yo quiero poner esto como una protección hacia mí, hacia la pérdida de la llave o hacia la rotura. Puede fallar, mañana, no sé, falla y necesito comprarme una nueva y restaurar físicamente esa nueva a mí con toda la información que yo tenía anterior, o sea, replicar mi llave, es como volver a hacer una copia de mi llave para poder volver a usarla, pero tal vez hasta que compro la llave en el proveedor original, me llega y sucede todo ese proceso y yo necesito disponer, a lo mejor transacciono frecuentemente, no puedo esperar a tener una ledger, entonces a lo mejor pongo tiempos más cortos si es una cuestión operativa, porque también esto lo puedo medir para un tema operativo, pero me permite que mientras yo, ahí digo, bueno, en 6 días se desbloquea todo, no, mientras yo transacciono, si soy una persona que transacciona obligadamente, semanalmente, esto se va corriendo. Ese bloqueo es por cada vez que yo hago una transacción o muevo o accedo, es como doy una prueba de vida, pensemos de esa forma, di una prueba de vida, quiere decir, entré, firmé una transacción o la misma herramienta te da la opción sin gastar de que le indiques que estás vivo, se vuelve a correr. O sea, ese tiempo es como que esa ventana se va corriendo a medida que uno la usa. Voy a un ejemplo hacia el otro lado. Si son 3 meses, digo, bueno, en 3 meses, configuro algo para que dentro de 3 meses se termine. No, mientras yo dentro de esos 3 meses vuelva a hacer algo, lo que hace es me vuelve a desplazar 3 meses. ¿Sí? Me puedo poner un recordatorio, si contraté los servicios de Liana va a agendar ser un recordatorio de esa información, decirte, acordate que tenés que entrar, mover o picar acá para que vuelva a redireccionarse ese tiempo hacia adelante.
Y Matías, una cosa muy importante de lo que acabas de decir, porque hay personas que les surge, ¿no?, la duda de, claro, ¿y qué? Esto tiene un coste, entiendo, ¿no? Porque claro, hay que firmar, digamos, on-chain esta prueba de vida. Entonces, en realidad también tiene un coste esa firma, digamos, ¿no? Entonces, también ese coste depende de cuál compleja sea el esquema. Entonces, explica más o menos cómo funcionaría básicamente, o sea, algo sencillo que puedan entender para tener también una idea de los costes que puede conllevar mantener un esquema de este tipo. ¿Y costos en cuanto a si costos continuos o costos de tener que, digamos, ir revalidando el tiempo? Revalidando el tiempo, sí. El tiempo no, el tiempo tiene una herramienta interna donde lo que haces, no tenés que hacer una transacción. Internamente es como lo hace internamente, hace un trabajo interno para que se vuelva a mostrar que está viva, por decirlo de una forma. No me obliga a tener que mover fondos y gastar un valor mínimo. Lo hace, digamos, tiene una herramienta interna ya diseñada donde hace esa prueba de vida para evitar que yo tenga que mover o exponer mi llave. A ver, lo que no queremos tampoco, ni siquiera exponer mi llave pública cuando uno transacciona. Dentro de los que conocemos sabemos que eso expone y es una forma. Pero no tiene costo en ese punto. Bueno, ese desbloqueo de tiempo, repito, va a ser siempre fijo en cuanto a lo que yo quiera definir. Ahí me muestra 6 días, a lo mejor si entro en un ratito y entro a configurarlo, tal vez me dice 6 días y 21 horas. Es variable porque en realidad se mide por bloques. Acá di un ejemplo extremo para ver la analogía, son 65.535 bloques, que es un año, 2 meses y 28 días como ejemplo. Un momento, Matías. Sí. Imaginemos que ya hemos configurado, digamos, este tiempo, estos bloques. ¿Podríamos reconfigurarlo para disminuir los bloques o una vez que ya se ha configurado de esa manera ya se queda así? No, una vez que ya está configurado se queda así. O sea, ahora, si yo no quiero esa dependencia de tanto tiempo, pero también me interesa tener, podría construir opciones intermedias. Vamos a suponer que me interesa sí que esto suceda en mucho tiempo, pero también podría crear una en 6 meses, 3, 6, 9 y 12 meses, el mismo sistema, la misma firma, y automatizar que sean 4 desbloqueos, que no dependa de esta voluntad de que yo tengo que entrar, firmar, que me llame alguien, o que me mande alguien un aviso de entrar o la quiero guardar, quiero olvidarme, quiero absolutamente no tener esa dependencia. Bueno, puedo crear cuantas pequeñas opciones se vayan desbloqueando continuamente para esto. O sea, repito, puedo hacer si quiero una por mes, o sea, usando la misma firma. Muy bien. Bueno, acá creé el ejemplo de una llave firmante, que es la que uso cotidianamente, y a los 6 días y 22 horas va a haber una Bitbox como segunda opción firmante. Otro dispositivo, no el mismo dispositivo, un dispositivo que a lo mejor lo puedo tener almacenado, guardado en otro lado, en otro sitio geográficamente, en una caja fuerte, en la caja, no sé, en la caja fuerte de un banco, en un familiar, donde quiera, o el ejemplo que uno quiera, o otro socio, es el que tiene, o un hijo, un familiar, tiene esa Bitbox. O sea, yo tengo Ledger, me sucede algo, mañana no puedo disponer, el segundo firmante, heredero o respaldo, por poner otro nombre, es esa Bitbox. Este es un ejemplo de uno, paso a una simple de uno. Muy bien. Esto es un poquito lo que vos decías, el descriptor, que uno lo puede exportar y guardar, digitalmente, y lo que recomiendo también es exportar e imprimirlo. ¿Sí? O sea, las copias, o sea, esto es una receta que no le hace nada a nadie perder, o sea, que la pueda ver. La persona puede entender que esto fue construido, pero no peligra en su fondo, no hay forma que esto haga que alguien pueda perder fondo. Entonces,
prefiero que uno tenga cuantas copias sea por mail, le puede decir a Liana que se lo custodie, le puede decir a un tercero, un familiar, impreso en un cuadrito, entonces, en lo que quiera, pero esto no se pierda. Esta es la famosa receta donde me va a ayudar a reconstruir si yo quisiera reconstruir todo. Claro, tenemos un riesgo, digamos, de privacidad, eso sí, porque quien tenga el descriptor puede saber los fondos, puede saber todo los Bitcoin que hay y todo esto, pero no de seguridad. Y claro, hay muchas personas que sí les importa esta privacidad y preguntan, bueno, ¿y cuántas copias puedo hacer? ¿De qué forma lo puedo guardar? ¿Cuál sería lo mejor? Desconocía que Liana podía guardarte el descriptor. No sabía que eso podía hacer. ¿Cómo funciona? Sí. Liana tiene servicio, digamos, de custodia del descriptor y de recordatorio de estos tiempos de bloqueo para ayudarte a ese proceso. Como también tiene un servicio de, digamos, a través de un tercero, de esta tercer llave o esta llave lejana, digamos, donde ellos se quedan con el dispositivo y te dan la llave pública. Pero sí, es un servicio anualizado o mensualizado donde uno no quiere la dependencia o quiere tener un respaldo en conocimiento y asistencia. Entonces, bueno, me acompañaron en el proceso, configuré, ya tengo todo, está todo funcionando. Bueno, mañana puede que, como me tomé un tiempo y no soy tecnológico y en este momento estoy entendiendo todo, pero viste cómo es la tecnología, a lo mejor pasa un mes y me olvidé de ni siquiera cómo abrir Liana, que puede pasar. Y más me voy a olvidar de cómo tengo que reconstruir esto. Bueno, entonces Liana puede hacer de custodio de tu descriptor, ¿está? Y de recordatorio si te queda un mes para que se te desbloquee ese tiempo y a vos no te pasó nada, seguís vivo y esto era un sistema de herencia para que vuelvas a entrar, a abrirla y vuelva a activarse ese bloqueo hacia un año hacia adelante más. Entonces te ayuda a ser una especie de colaborador externo, ¿sí? Muy bien. Pero antes de que pases, sí, eso quería decir justo, Matías, que abajo está descrito, digamos, en formato humano. Exacto. Para que podamos saber qué es lo que dice el descriptor. Arriba está, digamos, lo que entiende el software, por decirlo de alguna forma, lo que va a interpretar el software a la hora de importarlo, y abajo está, dice, una firma por Ledger Nano X, que puede, ahí te dice que puede ser gastada como, digamos, con su ruta primaria. Y la segunda firma, una Bitbox, que puede gastarse cuando se activen 1000 bloques. Ahí da aproximadamente 6 días. O sea, ahí te describe, como decimos, de forma simple y entendible lo que yo fui construyendo. O sea, eso puede ser mucho más largo y más amplio. Sí, es como las políticas, digamos, que estamos construyendo, como cuando hacemos un contrato y se establecen unas pautas, unas reglas, pues estas son las reglas que estamos construyendo en nuestra wallet. Correcto. Ahí vamos a... sigue avanzando y te sigue un poquito mostrando un poco más el descriptor, y lo que te hace es también guarda el descriptor en el software, o sea, en el hardware, o sea, es como tiene que guardarlo para que el mismo hardware entienda, es parte del proceso, entienda esa ruta que está firmando. O sea, ¿qué estoy firmando? No es que entro a firmar, tiene que tener como una especie de ruta interna almacenada donde a la hora de ir a firmar puede machear internamente la Ledger o la Bitbox o la que anclemos para que pueda firmar. Entonces ahí uno lo que hace es le dice si ya registró o pica en el dispositivo y termina registrando, ¿no? Acá cuando uno avanza, te da la opción de si quiere, este es un ejemplo de cómo conecta a un nodo propio. ¿Sí? Puede conectar a un nodo propio, a un nodo de Electrum, o si uno elige no nodo propio y no nodo de Electrum, va a conectarse a un nodo de Liana. Acá pasa a mostrarte lo mismo, el descriptor exactamente, acá le definís el nombre de la billetera. Yo le quiero poner en este caso, puse Liana 1 de 1 y 1000 para acordarme que son 1000 bloques. Como ejemplo, los bloques que yo estoy
estoy tratando, digamos, de setear. Ahí te dice, ves el fingerprint de cada uno, Ledger Nano X, el fingerprint de Bitbox, y ahí Ya estás está parada bien. en la billetera. ¿Sí? Obviamente 0 Bitcoin, después tenés como todo el menú, bastante simple, enviar, recibir tus monedas, tus transacciones, etcétera, y configuraciones determinadas. En la parte de setting tenés para configurar el nodo, billetera, importar y exportar, o sea, ahí un poco podemos navegar por el menú. Tenés opciones del backup de la billetera, restaurar la billetera, ver tus llaves. Vos podés elegir a Liliana como uno de los firmantes. Liliana en sus recomendaciones dice, no, usar un dispositivo hardware. O sea, vos podés tener a Liliana que te otorgue una SID de 12 palabras, pero Liliana no lo recomienda. Como buena práctica dice, vamos hacia un hardware, digamos, de frío. Podrías ponerlo como parte de una multifirma. Exacto. No lo recomiendan, pero sí, o sea, es posible hacerlo. O sea, o hasta poder hacer quizás la llave final, en algún caso, si no quiero depender de esta empresa, de este tercero, bueno, y no tengo más dispositivos, bueno, podría poner finalmente que Liana sea la última opción. Ahí te dice la versión, bueno, en ciertas opciones. Acá un menú simple, cómo puedo enviar, cómo puedo recibir. Cada recepción, Liana, bueno, hace un cambio de direcciones. Y ahí vamos al sistema que expande, ya sabes, volver a arrancar, pero con un sistema expansivo. Ves que ahí en el expansivo arranca, como ejemplo, Ya es más complejo. un 2 de 2, pero sí o sí se tiene que ir a un 3 de 2. No puede quedarse en un 2 de 2. O sea, tiene que expandirse. ¿Puedo arrancar en 1 de 1? Sí. Me llevaría a expandir también, pero obligatoriamente me va a habilitar a un sistema expansivo. Acá ves, ya empieza otro, como yo elijo más, digamos, firmas, ahí ya me empieza a dar una opción donde elijo 1 de 2 o me quedo en 2 de 2. En esto que hablábamos, en la primera firma, firmamos Adrián y yo, o solamente puede firmar Adrián o solamente puedo firmar yo. Bueno, esta es la opción que uno empieza a setear. En este caso yo elijo 1 de 2. Acá tengo un 2 de 2, también como para ver cómo voy pasando, voy desplazando hacia arriba. Y ahí ya entramos, ves, a una especie de configuración donde arranco primario, ves, Ledger Nano X, y el secundario voy a tener dos opciones, es expansivo, o sea, me paso de un firmante 1 de 1, acá dice 1 de 1, hacia un firmante 1 de 2. Esto que hablamos, hoy firmo yo. Pero bueno, mañana puede firmar, o sea, la misma firma que yo tengo como backup. Acá es como esto es un híbrido. Me pasa algo a mí, no me pasa algo a mí, pierdo yo mi llave primaria y accedo a una llave secundaria yo también. Pero por las dudas dejé otra tercera que acceda a otra persona que me sirva de las dos funciones. Si me pasa algo a mí, ya automáticamente no solo hereda, sino que también este sistema me sirve de auto backup. ¿Me explico? O sea, Matías mueve sus fondos, me sucede algo, vamos a suponer, Adrián tiene la Bitbox, ¿sí? Matías pierde la Ledger, Matías accede a otra Ledger. Entonces acá como me dice algo híbrido, me configura algo de auto backup y también de herencia que quede por las dudas, ¿sí? Por eso digo que uno puede diseñar múltiples ideas en esto. Y es interesante esto porque si fuera una herencia y el heredero es el que tiene la Bitbox, en realidad constantemente ya tendría la herencia, solo que no puede acceder a ella hasta que no suceden estas condiciones, ¿no? Hasta que no se pase ese tiempo. Correcto. Acá, bueno, vemos lo mismo, están los descriptores, o sea, acá te habla del, digamos, cómo fueron armados, o sea, es volver a repasar, quiero ver si tenemos otras opciones. Acá pasamos de 1 a 1 también. Bueno, acá ya tenemos una opción más interesante, un poco 3 esquemas. Un 1 de 2, vamos a pensarlo, Adrián y Matías, cualquiera puede firmar porque estamos a distancia digamos, y tenemos fondos que podemos gastar los dos y no hay una dependencia de doble firma. Una opción de recupero que es una Bitbox,
está que puede tener un tercero en cuestión. Y una tercera que te decía yo, que es liana. Bueno, sucede todo, estas son de 6 meses. Bueno, dentro de 6 meses queremos acceder a la Bitbox porque todo esto se perdió y bueno, quien tenía la Bitbox dice, no, la verdad, no, ni sé dónde la guardé, me mudé y quedó, se perdió en el camino. Pero en esta opción, Matías, o sea, la opción de recuperación número 1 tampoco tiene tanto sentido, ¿no? Porque es la misma que la primera opción. O sea, quiero decir que la Bitbox 2 también podía. Pensemos antes. Que es otra Bitbox. De acuerdo, que no tiene el mismo nombre, pensaba que era la misma. Sí. Pensemos que es otra Bitbox y bueno, quien recupera, llegó la hora del recupero, sucedió algo en el medio, estábamos viajando los dos y en el mismo viaje nos robaron las maletas y nos llevábamos la llave porque si teníamos que transaccionar, puede pasar, o sea, hay algo simple, que eso también puede pasar. En el viaje perdimos todo, nos robaron y justo los dos coincidimos que teníamos las firmas. Bueno, tenemos que esperar 6 meses, tocamos la puerta a este familiar o a un heredero o la dejamos guardada en una caja fuerte por las dudas, tenemos acceso a Bitbox. Ahora, si eso no es accesible y sucedió lo que uno no quería esperar, o sea, es algo probable, las dos cosas son muy probables, bueno, tengo al año, 1 mes y 20 días, accedo a una última instancia, por así decirlo, más vulnerable, porque accedo a liana y ya puedo mover, pero bueno, es para que sea accesible bajo la robustez que tenía antes. Esto ya es, necesito y tuve que esperar ese tiempo, ya no dispongo de un dispositivo, porque todo esto estaba cubierto antes, bueno, accedo al menos a una última firma, que es abriendo el software de liana, ya me va a permitir firmar. Acá es lo mismo, bueno, los descriptores, acá un poco si hago como para entenderlo, ves, primer firma Ledger o Nano, cualquiera de las dos puede gastar, a 3.000 bloques que son 6 meses solamente con Bitbox 2, y pasado los 6.000 bloques, 1 año, podría firmar con liana. ¿Sí? Bueno, matizar que aquí Matías lo que está diciendo con liana no es que liana pueda hacerlo por ti. Claro, liana es el software, el software de liana. Es decir, que tengamos una billetera sin hardware wallet, que sea una software wallet, sí. A ver, los descriptores, lo mismo. Ahí te habla de que tenés que conectar los dispositivos. Acá tenemos otro esquema diferente. Parecido al anterior. Pareció anterior, pero no elijo a liana, sino elijo firmar con Sparrow, porque Sparrow quizás entro con una contraseña hasheada, quizás me permite usar passphrase, quizás tiene otra robustez como software independiente, más avanzado, que podría haber sido contratado por un tercero, y elijo firmar como un ejemplo, dependo que sea software, no, también podría elegir una llave pública de otro software y firmar con otro software. ¿Sí? O sea, lo puse como ejemplo para la prueba. Y acá, cuando salgo de todo eso, vuelvo, si yo creé este esquema, ves 1 de 1 que va hacia 1 de 1, acá tengo 1 de 1 que crece hacia lo que hablamos, hacia 1 de 2, el tercero es un firmante de 2, que va hacia un recupero, el que era de 6 meses, a 1 de 1, o en su última instancia llega a una tercera llave, 1 de 1, que es liana. Y acá es lo mismo, de liana paso una firma, mi propia firma, me voy un esquema a 1 de 2 y me voy finalmente a 1 de 1. ¿Sí? O sea, son distintas opciones crecientes y desde una firma hasta una tercera instancia. Podría crear más, tranquilamente. Muy bien. Lo dejamos aquí entonces, esta parte, ¿no? Sí. Muy bien. Sí. Pues me surgen varias dudas que me han planteado muchas veces y que seguro que hay más gente que las tiene. Imaginemos que ya tengo mi esquema y no conocía liana. Ya tengo pues mi semilla con passphrase o incluso una multifirma que he creado, no sé, en Sparrow y sin conocer liana. ¿Tendría que hacer de cero todo esto o puedo utilizar de alguna manera lo que ya tenía anteriormente? Ya sé que hay muchas combinaciones distintas, pero vamos a plantear una cosa simple. ¿Qué le dirías a alguien que ya tiene un esquema hecho, aunque sea más simple, y que dice, wow, liana
tiene muchas ventajas en muchos aspectos de este tipo para hacer estos lock time, ¿no? Para bloquear durante un tiempo y para hacer estas combinaciones. ¿Cómo debería hacer esa transición? Excelente pregunta. Yo siempre, por eso uno cree, partamos de esa base, uno cree que tiene un sistema bien diseñado, digamos, pensemos en eso. Entonces creo que el sistema se diseña es en entender qué tengo patrimonialmente, qué tengo como ahorro, qué voy a seguir inyectando, esto va a seguir creciendo. Entonces la base de esa creación nace de un montón yo digo, de perfilar al cliente, porque es dónde estás parado, bueno, ¿qué tenés? Bueno, ¿sabes que esto puede valer tanto? Bueno, vas a seguir ingresando, vas a querer múltiples cuentas, tus hijos son menores, tus hijos son mayores, tenés pareja, querés que tu pareja sepa lo que tenés, puede pasar, querés que, bueno, es hacer un kit de preguntas y llevarlo a que la persona, porque en su creencia a lo mejor está enlatado hasta en lo que él cree que está bien, pero al abordar distintas opciones o ejemplos, porque a veces con un montón de ejemplos la persona ahí recalcula de que no, que lo que tengo no era lo que quería, puede pasar. Entonces, listo, vamos hacia algo mejor, o lo que tengo es, la verdad que está muy bien pensado, pero lo armé medio casero, tengo esto, tengo aquello. Bueno, adaptemos eso a que Liana te sirva no solo de ser algo más simple de usar, que te lo automatice mejor y que te permita agregar esta herencia que no tienen otros. ¿Está? Uno a veces puede pensar en una autoherencia con ciertos diseños, pero es mucho más complejo de rediseñar. Ahora, con tener los descriptores y mañana quiero cambiar el ordenador, quiero viajar y no me llevo mi ordenador y quiero restaurar todo no sé, en China, con que yo tenga el descriptor o el backup, lo restauro y automáticamente queda todo construido. No tengo que volver a llamar a Liana o a llamar a un asesor, o me siento, puedo hacer esa importación porque Liana te va a enseñar a importar este descriptor o la construcción de la billetera y ya queda todo armado. La receta es importable, ¿está? Y no tengo que estar ni recordando ni pasando por un estrés para decir, bueno, ¿cómo fue construido esto? Y ni quiero entender cómo fue construido esto, ni quiero llamar a que alguien me explique cómo fue construido esos descriptores que nadie entiende nada, ponerle o al menos el que lo ve. Quiero que esto sea automáticamente importable y ya quede todo armadito, que yo tenga que firmar. Bueno, eso ya está diseñado y funciona así. Muy bien. Vamos a pasar ya llevamos más de una horita y vamos a pasar a esa última fase un poco más avanzada, un poco más compleja. Yo sé que a lo mejor hay algunas personas que ya les parecía suficientemente avanzado, pero seguro que hay algunas preguntas, bueno, yo tengo algunas preguntas para hacerte, que haya muchas personas que les puede interesar. ¿Cómo se utilizan los fondos fideicomiso, los escrow que le llaman también en Liana? A ver, generalmente un fondo escrow, un fideicomiso, o sea, va anclada a un contrato legal o real, ¿sí? Después habrá que ver si la legislación o la regulación, si vamos a suponer que lo queremos hacer todo en términos de allá es notario o acá se llaman escribanos donde pueda habilitar todo esto. Bueno, esto van entrando fondos continuamente por alguna inversión, ya sea por crowdfunding o por crowdlending, y el contrato comercial, sea para un fideicomiso, para una inversión financiera, para la compra, no sé, de un pool de siembra, de un viñedo, bueno, habrá que ver qué se estipuló en esa fecha de cuándo se van haciendo devengaciones, digamos, de ese dinero. Bueno, eso se puede planificar, Diana. Si estuvo hecho en Bitcoin o quiere que su colateral sea Bitcoin, bueno, se fijan las mismas fechas que el mismo contrato estipuló, básicamente. O sea, lo puede usar para estructurar entradas y salidas de fondo, ¿sí? Basado en los tiempos, sean cuotas mensuales. Vamos a suponer que yo tengo un contrato anual de una inversión de fideicomiso donde dice que los fondos se van a ir liberando mensualmente hasta quedar en cero. Bueno, estructuro que todos los meses yo pueda ir retirando fondos hasta quedar en cero.
Eso es súper interesante. Sí, es súper interesante porque además se puede visualizar ya los fondos, aunque no estén liberados, pero se puede comprobar y verificar, ¿no?, que están ahí los fondos. Sí, y eso también da unas garantías, digamos, ¿no?, como fideicomiso o como escrow, de que, oye, los fondos están ahí y se van a ir liberando poco a poco y tiene un montón de usos distintos. Muy interesante. Vamos a un caso de un divorcio, también puede ser. Si bueno, está establecido, sí, que ya está, que se va a dividir el patrimonio, pero ahí depende de una firma, depende de ciertos sucesos. Bueno, a lo mejor en todo ese proceso, que no dejan de ser trámites, se deja estipulado que cuando pase determinada fecha, el cónyuge va a disponer a lo mejor de la mitad de los fondos o una parte de los fondos y se estructura para ayudar a que eso quede armado de esa manera. O sea, es aplicable hasta, te diría, para pago de prima, no sé, si quisiera, de salarios o honorarios, digamos, siempre que uno quiera que nadie entre y tome posición, pues yo podría configurarlo ahora e inmediatamente eliminar esa firma y que esa firma la tenga y que solamente se cumpla cuando pase determinado tiempo. O sea, arbitrariamente podría hasta obligar a que suceda hacia adelante, dejarlo como bloqueado, o sea, queda automáticamente bloqueado y legalmente la firma la va a tener esto. Si yo quiero hasta incluso empieza a existir en Argentina y creo que en otros lados, sacar un crédito en el banco. Y bueno, está bien, dejo mi colateral de Bitcoin. ¿Y cómo sé si el banco, qué pasa en el medio? O sea, si alguien, no quiero que abusen o dependa de que me inhiban, me embarguen, entren al banco, le pidan dame las direcciones y las llaves, no, o sea, tampoco quiero confiar en que un tercero, porque vamos a suponer que estoy en un sistema donde participa un tercero, dependa de la buena voluntad del tercero, no. Quiero que el tercero va a custodiar esa llave porque es de garantía mi Bitcoin, pero que no quiero que lo maluse. O sea, después, si me lo robaron, ¿a quién le echo la culpa? Entonces, bueno, va a custodiar la llave, pero va a estar bloqueada la llave igual. O sea, va a exponer cuando se cumpla eso. Eso también es interesante hasta para pedir préstamos de forma privada. Al final son condicionantes semiautomáticos o, digamos, no sé si llamarlos inteligentes, pero son esos contratos inteligentes que se supone que solo existen en otras redes y todo eso, pero Bitcoin ya lo trae desde el primer día, ¿no? Y muchas veces no se tienen en cuenta porque se desconocen o porque no se usan habitualmente. Hay otro ejemplo que has nombrado antes muy por encima y que también es desconocido, que es para el tema de los crowdfunding, por ejemplo. ¿Cómo sería este caso? A ver, es lo mismo. Si yo quiero, o sea, el crowdfunding, cuando nace un contrato de crowdfunding, ya se estipula cuál es qué capital va a levantar. Está, y generalmente cuando uno estipula comercialmente qué capital va a levantar, también tiene definido que cuando se cumpla determinado volumen de ese capital o un porcentaje para una inversión determinada, se empiezan a liberar los fondos para eso. Entonces, el hecho de poder tener Liana y que Liana tenga una billetera, digamos, que puedo compartir para que empiecen a ingresar fondos de terceros o de distintos a medida que esto se va recolectando, pero ya se puede dejar de antemano que esto no puede ser usado hasta que no se completa tal recaudación de fondos. O sea, la obra no va a iniciar, este edificio no va a iniciar hasta que no haya el 40% de los fondos recolectados. Entonces, ¿cómo me aseguro que en el medio nadie haga malversación de fondos? Bueno, va entrando fondos, cuando llegó el 40%, que yo, digamos, ahí habilitaré, digamos, que esto se pueda retirar. Entonces, a lo mejor dejo prebloqueado por tiempo. Digo, bueno, esto no se toca hasta un año. Bueno, tengo un año para juntar los fondos. Y si no se juntó, bueno, se libera a todos los inversores porque no se pudo cumplir con el objetivo. Por eso digo, va a depender mucho siempre acá se dice en Argentina, el objeto comercial es que yo estructuré comercialmente para la búsqueda o para captar inversores o para un contrato de arriendo, de construcción, de lo que sea. O sea, por eso es identificar bien hacia dónde quieren ir y esto te puede dar un marco de protección que muchas veces es informal. No solo es informal, sino que
que esto no quiero depender de la palabra o la buena voluntad o después meter a un tercero legal, porque quizás ese tercero legal, hasta que todo esto se resuelva por juicio o por vías legales, va a demorar quizás mucho más tiempo de lo que desbloquea Eliana. Es súper interesante todos los campos que hable, ¿no? Todas las posibilidades que nos muestra y que seguramente sigan surgiendo nuevas, ¿no? Dependiendo ideas, de modelos de negocio diferentes o de casuísticas muy, muy distintas, ¿no? Es apasionante. Y vamos ya con la última pregunta, más justo hacia el futuro. Es ¿cómo ves que está evolucionando todo esto? Ya que surgen tantos campos y es tan abierto, ¿hacia dónde visualizas tú, que conoces muy a fondo todo lo que está sucediendo? ¿Qué eres capaz de visualizar en ese futuro? Y si puedes poner algún ejemplo también. A ver, a mí me preocupa, digamos, como Bitcoiner, hay un desafío enorme en los desarrolladores en cómo modelar estas soluciones que sean fáciles de usar. ¿Sí? Ese es el gran desafío en la custodia, porque que tampoco está en el sistema tradicional. El sistema tradicional es más fácil, ¿viste? A veces de hackear, de perder o tener en esta ética de hacking social de que te vendan una historia y te terminen robando por otro lado. Entonces el gran desafío es cómo estas herramientas con simples pasos me pueden dar una tranquilidad que no me da otras herramientas. O sea, el desafío de los desarrolladores es eso, sea Liana, sea, digamos, de código abierto, hasta incluso una hardware, cómo empiezan a diseñar cosas que esto, digo, para doña Rosy y don José, sean simples de usar. Después creo que no va a estar exento de que los que nos dedicamos a esto con conciencia estudiemos el perfil del otro lado y acompañemos no solo, a ver, yo no quiero venderte un producto que brinda una solución, cualquiera lo puede descargar, cualquiera lo puede instalar, es de código abierto, es autogestivo, por decir una forma, pero sí creo que la responsabilidad, sean Diana o nosotros, en quienes hacen este tipo de trabajo, es entender todos los escenarios. Si yo voy a un médico y el médico me dice que tengo este diagnóstico y yo no lo mato a preguntas, no me va a decir un montón de cosas que necesito saber. Entonces acá es, como el otro desconoce, no entiende del tema, ni tecnológicamente, ni de herramientas, pero tiene Bitcoin, se encuentra con mucho dinero, lo quiere heredar para los hijos, para los nietos, para inversiones futuras. Bueno, hay que tener un abanico de preguntas para despertar eso. O sea, no deja de ser un coaching ejecutivo, digamos, un coaching digamos, sí, de consultoría, por donde, bueno, te toco ese tema, te toco ese tema, te toco a tu pareja, la confianza en tu pareja, la confianza en tus socios, tus hijos, hay problemas con tus hijos, crees que si mañana hay mucho dinero de por medio, se van a pelear tus hijos, cómo querés estructurar eso, tienen nietos, bueno, tenés que abordar un montón de aristas que tampoco es alguien que conozca técnicamente el uso de una billetera, tiene ese rol. O sea, entonces el backend de uno, si yo que trabajamos con una consultora haciendo análisis de datos o ayudando a los empresarios a ir hacia otro plano, bueno, creo que también te da un plus. En esto de abordar y dar miradas, ya sea venga un mega empresario con un montón de negocios estructurados, bueno, yo al menos estoy calificado para acompañarlo y entender eso y darle un montón de aristas y bueno, después verá cómo lo estructura. A lo mejor no hay una sola billetera, puede armar un montón de diseños. O sea, no se puede quedar con uno solo, quizás le sirven un montón de diseños. Pues para despedirnos, Matías, ha sido un placer. Ahora que has comentado estas últimas palabras, que seguramente haya personas que quizás necesiten a alguien que les acompañe, alguien que pueda ayudarles en este proceso, ¿dónde te pueden encontrar? Unas últimas palabras que quieras decir y al final del todo, si puedes, alguien que consideres que puede aportar algo interesante a Bitcoinismo, venir invitado al podcast, alguien que consideres admirable, alguien que sea bueno en algún tema concreto y que pueda venir a contárnoslo. Bueno, a mí me pueden encontrar generalmente en LinkedIn, Matei, como mi apellido, bien Matías, o en X también Matei Matías.
porque esos son los lugares donde suelo estar. Yo considero que hay que empezar a digamos, librería Satoshi suma, para el que es Bitcoiner, suma un montón de contenido, digamos, becado o gratuito a un nivel como pocos. O sea, desde la lista que quieras abordar, puede ser un desarrollador, te puede interesar transaccionabilidad, anonimato, entender a Bitcoin desde su profundidad. O sea, tiene un montón de cursos que creo que es importante que vos puedas invitarlo y decir, a ver, cuéntenme, es toda la filosofía y todo el mundo Bitcoiner, ellos lo tiran hacia el mundo y es súper loable y es difícil de encontrar eso, ¿sí? Después hay espacios también como la ONG de Bitcoin Argentina, donde son espacios gratuitos. O sea, uno va a encontrar talleres de billeteras que puede hacer, temas también legales, diplomados. Son espacios donde uno, a ver, digo, el universo es abundante y la información está, digamos, siempre accesible a todos. Y hay espacios donde hay gente realmente muy, muy abierta a contagiar, a llevar esto y con conciencia. Siempre digo que nadie, ¿viste? El don't trust, verify, bueno, que nadie confíe, que todo el mundo verifique lo que quiera hacer, porque está abierto, está todo abierto y disponible y es 100%, siempre digo, seguro si uno hace las cosas bien. Eso también hay que a veces resaltar. Uno haciendo las cosas como tiene que hacer, no hay casi posibilidad, no hay chance de que algo salga mal. Eso es real. Entonces, siempre queda esa sensación, che, pero sí, es 100% seguro, es 100% inconfiscable, es 100% si haces las cosas como las tenés que hacer, realmente. Matías, ha sido un placer. Ojalá que haya muchas personas que pongan en práctica todo esto que hemos comentado hoy y seguimos en contacto, Matías. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a